Bien, ahí está. Bueno, empezamos. Ahora sí sale. Como les decía, este práctico que les estoy presentando es el de odonto, pero igual en todas las preguntas, de la opción A la opción D, es para medicina y para tecnicatura. Así que no se hagan drama, que la única diferencia es que odonto tiene la opción E agregada. ¿Sí? Empezamos con la primera. Señale la opción incorrecta. ¿Por qué es incorrecta la C? ¿Qué tiene de Es la incorrecto? C de K1. Muy bien, es la C de K1. Acuérdense, chicos, que los espejos están formados por una sinasa y una ciclina. Se le denominaba ciclina porque variaba cíclica. Y la sinasa era la que dependía de la ciclina. ¿Sí? Entonces, estos complejos, decaciclina G1, el G1S, son los que a nosotros nos permitían el pasaje de una etapa a la otra, de la G1 a la S, la síntesis de enzimas de la replicación, el pasaje a la mitosis, es decir, son los que regulan el proceso de el ciclo celular. Vamos con la pregunta número 2. La primera división meiótica es, ¿se acuerdan por qué era reduccional? Acuérdense que en la meiosis, en la primera división meiótica, en la meiosis 1, ¿qué separábamos en anafase? En la meiosis 1. Los 4 cromosomas unidos, los tetrados. Separábamos los homólogos. Bien. Y en la anafase 2, o sea, en la meiosis 2, ¿qué separábamos? Las cromátidas. Las cromátidas. Muy bien. ¿Por qué se decía que era reduccional la meiosis 1? Porque yo pasaba de tener una célula diploide a tener una célula haploide doble. Y la meiosis 2 era ecuacional, porque yo pasaba de tener una célula haploide doble a tener una célula con dotación haploide simple. Entonces, por eso la primera división meiótica es reduccional. Paso de una célula diploide a una célula haploide doble. ¿Sí? Bien, vamos con la 3. Con respecto a la fase G1, todo es correcto excepto, tengo que marcar lo que está incorrecto. ¿Por qué está incorrecta la opción C? ¿Qué Porque tiene? los embriones solamente las células animales lo tienen. Bien, ¿y las células animales qué tipo de células son? Porque ahí me dice tanto procariota como eucariota. Eucariotas. Muy bien, es decir, las células procariotas no tienen centriolos, ¿sí? Recuerden que las células procariotas no tienen tampoco ningún tipo de organela citoplasmática, no tienen ninguna organela membranosa. Perfecto. Es verdad que la G1 ocurre antes de la S, es verdad que la interfase es previa tanto de la mitosis como de la meiosis 1, es verdad que no hay la misma dotación cromosómica que en G2. ¿Por qué no hay la misma dotación cromosómica? ¿Qué pasa en el medio entre G1 y G2? Se replica el ADN. Muy bien, perfecto. Se replica el ADN, entonces, como se replica el ADN, G1 y G2 no tienen la misma dotación cromosómica. Y recuerden que dijimos que G1 es una etapa donde la célula crece de tamaño, duplica sus organelas, es decir, crece en general. Vamos con la 4. ¿Cuál es incorrecta? ¿Por qué está incorrecta la A? Ahí lo tienen marcado. Porque la meiosis es la que hace la producción de gametos. Muy bien, es decir, ovogénesis en el caso de la mujer, espermatogénesis en el caso del hombre. Perfecto. Recuerden que en el proceso de mitosis, yo de una célula obtengo dos idénticas a la que le dieron origen, a la que le dio origen básicamente. 5. Respecto a la apoptosis, marque la opción correcta. Es la muerte donde la célula se hincha y explota. ¿Falso o verdadero? Necrosis sería eso. Falso, eso es la necrosis. Muy bien. Es el proceso por el cual se eliminan membranas interdigitales en los embriones humanos. Esa es correcta. Perfecto. Es una consecuencia en la célula por el desuso de un órgano.
Es falso porque eso lo hace la necrosis, ¿o no? A ver, en realidad, generalmente las células, primero, una célula entra en necrosis porque algo la dañó o la envenenó, ¿sí? No generalmente porque un órgano se deja de usar. Y en el caso de la apoptosis, generalmente las células que se conducen a la apoptosis, se conducen a la apoptosis porque tienen algún daño irreparable en el ADN. Entonces, no porque un órgano se deje de usar. Entonces, por eso también era falsa. Entonces, la correcta era falsa, verdadera, falsa. O sea, la opción. Profe, Dime, ¿y cuándo un órgano estaría en desuso? es que en realidad eso está relacionado con algo que nosotros vemos más adelante, que ustedes ven solamente en medicina más adelante, que habla sobre las teorías de la evolución, donde hablaba acerca del desuso de los órganos. Es decir, que, por ejemplo, había una teoría que decía que se llamaba uso y desuso de órganos. Entonces se creía que, por ejemplo, un determinado animal tenía una característica que el otro no la tenía porque la había dejado de usar. ¿Entiendes? O sea, les doy un ejemplo. Esa teoría decía que si ustedes dejaban de usar el páncreas, iban a nacer sin páncreas con el correr de la evolución. Entonces, eso está relacionado con eso, con el uso y desuso, ¿sí? No está relacionado con lo que le provoca la muerte a una célula. Una célula se puede morir o porque la envenené, sería una necrosis, o porque directamente esa célula tiene algún daño, por ejemplo en su ADN, que tiene que prepararse para morirse. ¿Sí? Sigamos. Vamos con la pregunta número 6. Si un organismo es diploide, ¿qué complemento tiene su gameta? ¿Cómo son las gametas nuestras? Haploides, simple. Exacto. Entonces, por eso la dotación cromosómica es N. A muchos acá leyeron, si un organismo es diploide, 2N. Y no me preguntaban eso. Me preguntaban, si el organismo es diploide, ¿qué complemento cromosómico tiene la gameta? Entonces las gametas son haploides. Por eso el complemento cromosómico es N. ¿Se entiende? ¿Alguien se equivocó en eso? Sí, yo. Yo también me acuerdo de eso. Yo puse 2N. Yo puse 2N por eso que dijo. Porque sí les creo. ¿Vieron que por ahí es leer mal? No es falta de conocimiento. Es que uno dice, me están diciendo diploide es 2N. Y no decía eso la pregunta. Entonces, por ahí, chicos, cuando ustedes sienten que se frustran, que dicen, ay, no sé nada, en realidad muchas veces no es que no sepan, es que leen mal. Entonces, eso es básicamente prestar más atención a la hora de responder, nada más, ¿sí? Vamos con la 7. Compara una célula animal con una vegetal. ¿Difieren en qué? En citocinesis. Muy bien. ¿Se acuerdan por qué? ¿Diferían? ¿Cómo era la citocinesis en una célula animal? Se formaba un anillo contráctil de actina y miosina y en la vegetal se formaba la laminilla media. Muy bien, es decir, en el animal las células se estrangulan y se separan. En la vegetal no pasa lo mismo. Aparecía esa placa celular, se formaba la laminilla media y las paredes de las células vegetales quedaban pegadas. Entonces, por eso, la principal diferencia que hay entre las dos células es su citocinesis. ¿Sí? Bien, la duración del ciclo celular varía en los distintos tipos de células. Existe un tipo de célula que no pierde la capacidad de dividirse, pero solo lo hace en ciertas circunstancias. ¿Cuáles eran? Los hepatocitos. ¿Y cuándo se dividían? Cuando está dañado el órgano. Muy bien, perfecto. O Y cuando la fórmula cuando la forma o tamaño es incorrecta. perfecto. ¿Y las neuronas? No se dividen las neuronas. Cuando llegan a cuándo no se dividen. Cuando maduran. Madurez. Perfecto. ¿Y los glóbulos rojos? Siempre se están dividiendo. Profe, si los glóbulos rojos sí se pueden dividir. No, pero, a ver, hay un tema. El glóbulo rojo, cuando llega a maduro,
no tiene núcleo. Expulsa su núcleo y expulsa su citoplasma. Entonces, como expulsa el núcleo, no se puede dividir. Porque ¿con qué replica el ADN? ¿Cómo se divide si no tiene núcleo? Lo que pasa es que lo que nosotros les explicamos es que siempre un glóbulo rojo tiene que venir desde su célula que le da origen, que es el eritroblasto, ¿sí? Que es la célula que le da origen al glóbulo rojo. Entonces, esos eritroblastos sí se pueden dividir y formar glóbulos rojos o eritrocitos, pero el glóbulo rojo maduro o eritrocito no se puede dividir porque no tiene núcleo, ni tampoco citoplasma. Es como una bolsita llena de hemoglobina nada más. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. Vamos con la 9. El anillo contráctil que se forma en las células animales permite la formación de una hendidura y el posterior estrangulamiento. ¿Está mediado por qué proteína? Lo dijimos recién. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Se acuerdan lo que era la ubiquitina? Que ahí figura como opción. Yo no. Lo vieron en la unidad 5. A eso. Eran proteínas que se unían, por ejemplo, supongamos que yo tengo que degradar una proteína. Yo tengo dos opciones. O le envío a un lisosoma que se degrade, y la segunda opción es un proceso que se llama ubiquitinización. ¿Qué significa eso? A la proteína que quiero degradar le uno moléculas de ubiquitina y la conducen a una estructura que se llama proteosoma. Y ahí la degradan. Entonces, sirve o interviene en el proceso de degradación de las proteínas. Para eso, ahí está en la unidad 5. A continuación de donde les explican el proceso de plegamiento, donde les habla de las chaperonas y las chaperoninas, ahí está lo de la ubiquitina. Vamos con la 10. La meiosis 2 se caracteriza por: está precedida de una interfase meiótica con duplicación del ADN. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de eso? En la meiosis, Es falso, solamente se duplica el ADN en la meiosis 1. en realidad se duplica el ADN en la interfase previa a la meiosis 1. ¿Sí? Acuérdense que ustedes tienen interfase, meiosis 1, meiosis 2. Entonces, es verdad que puede haber una interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2, pero en caso que esté esa interfase, no se duplica el material genético. Solamente se duplica en la interfase anterior a la meiosis 1. Por eso es incorrecta. Forma la espermátide y óvulo en los sexos respectivos. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Acuérdense que en el hombre forma las 4 espermátides y en nosotros forma un óvulo y 3 cuerpos polares. Su anafase, o sea, la anafase de la meiosis 2, separa cromátides homólogas igual que la mitosis. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque las cromátides no son homólogas, exactamente. Desde el momento en que ustedes hicieron crossing over, ya no son cromátides homólogas, ni tampoco cromosomas homólogos, ¿sí? Porque ya hay un intercambio genético, entonces ya no son iguales. Las células que se producen son diploides simples. ¿Cuál es la dotación de las células cuando termina la meiosis 2? Son haploides. Muy bien, perfecto, muy bien. Es fuente, vamos con la 11, es fuente de variabilidad genética. Eso también lo vimos el otro día. ¿Cuál de estas son fuentes de variabilidad? ¿Cuáles son fuentes que Todas. Todas, muy bien. Acuérdense que el crossing over, la fecundación, la segregación al azar de cromosomas, son todas fuentes que favorecen que todos seamos distintos. Incluso Profe, yo ahí lo de recombinación de cromosomas no había entendido, por eso la marqué mal, en sí, realidad. acordate que en realidad los cromosomas se recombinan para después hacer el crossing over.
entiende? A eso se refiere. Ah, Heterósis es intercambio de fragmentos de ADN, pero los cromosomas se han recombinado primero. Acuérdense que eso pasa entre los cromosomas homólogos, es decir, entre los cromosomas del mismo par. Vamos con la 12. En la anafase 1 de la meiosis, ¿qué se produce? Separación de cromosomas homólogas, separación de cromátides hermanas, reducción a un número haploide doble de cromosomas. ¿Dónde se separan las cromátides hermanas? ¿En qué anafase? En la 2. En la 2. La 2. Es decir, separo cromátides en la 2, porque acuérdense que esas cromátides, que el proceso de meiosis 2, perdón, es muy parecido a la mitosis. En cambio, en la anafase 1, separo cromosomas, y por eso decimos que es reduccional, porque paso de un número diploide a un número haploide doble de cromosomas. Por eso la A y la C eran correctas. Vamos con la 13. Señale lo incorrecto para las fases de la mitosis. Se denomina profase, metafase, anafase y telofase. ¿Eso es verdad? Falta la interfase. No, pero es que la interfase no es una fase de la mitosis, es previa a la mitosis. Tanto la interfase, tanto en la meiosis como en la mitosis, son etapas previas. La interfase no es una etapa de la mitosis ni de la meiosis, es previa a ella. ¿Se entiende? Ah, claro, sí. Es del ciclo celular sería, ¿no? Claro, es una etapa del ciclo celular, pero es previa o a la mitosis o a la meiosis. Durante la profase existen, humana obviamente, existen 46 cromosomas dobles. ¿Eso es verdad? sí. Sí. Sí, porque recuerden que en la interfase se duplicó el material genético. Entonces pasé de tener cromosomas simples a cromosomas dobles. Por eso tengo 46 cromosomas dobles. Porque antes de empezar con la mitosis, hice una interfase donde dupliqué el material genético. Después me dicen, en la metafase existen 46 cromosomas simples. Ahí está mal porque son dobles. Perfecto, muy bien. Recuerden que se ubicaban en la placa ecuatorial. La citocinesis puede coincidir con la telofase. De hecho, generalmente, durante la telofase empieza la citocinesis. La anafase separa cromátides hermanas, lo acabamos de decir. Y vamos con la 14. Una célula humana que tiene 22 autosomas y un cromosoma Y, ¿qué es? Un espermatozoide. ¿Por qué? ¿Cuántos cromosomas tiene en total? 23. Perfecto. Y les hago una consulta. Si fuera un óvulo, Tendría que ser X. X. exactamente, tendría 22 autosomas y un X. Yo no entendí, profe, por qué no sería una célula somática. Yo tampoco. Porque no son pares. Primero porque si vos sumás, no te da 46, es verdad, y no están en pares. Es decir, vos, si es una célula humana, en tus células somáticas no tenés 23 cromosomas, tenés 46. Y acá si sumás 22 autosomas y un Y, te da 23. Tiene la mitad de la dotación cromosómica que una célula humana tiene. Una célula humana tiene 46. Claro, sería como una célula sexual de un hombre. Exacto. Ya entendí, ya entendí. Para que sea una célula somática, tendrías que tener en total 46. Tendrías que tener 22 pares de autosomas y en vez de tener un cromosoma Y, tendrías que tener XY, porque ahí tendría toda la dotación completa. Acuérdense que nosotros tenemos 22 pares en nuestras células y el último es XX en las mujeres y XY en el hombre. Eso en las células somáticas. En las sexuales, como tenemos la mitad, tanto en el óvulo como en el espermatozoide, tenemos 22 autosomas y una Y, o 22 autosomas y una X. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ojo que el hombre también puede ser
22 y una Y y una X. Porque acuérdense que el hombre es XY. Entonces puede segregar una Y o segregar una X. Entonces les hago una pregunta, pensemos. Si el hombre en su gameta tiene 22 autosomas y una X, ¿qué sexo va a formar? Una mujer. Exactamente. Porque las mujeres, chicos, siempre aportamos la X. Es el hombre el que determina si aporta la Y o aporta la X. Entonces ahí es cuando se determina si es un varón o si es una nena. ¿Se entiende? O sea que el hombre es el que da el sexo del bebé. Nuestras gametas, las mujeres, siempre tenemos 22 autosomas y una X, porque somos XX. O aportamos X o aportamos X, no tenemos otra cosa. El hombre puede aportar una X o una Y. Entonces eso es lo que determina si es una mujer o es un hombre. ¿Y qué pasa en los casos de los bebés o los niños que son hermafroditas? ¿Qué pasó ahí? Ya lo vas a ver la unidad que sí. Lo que pasa es que hay alteraciones cromosómicas, Jero, donde, por ejemplo, un poco lo estuvimos hablando ayer. ¿Se acuerdan que ayer yo les estuve contando de las no disyunciones que pueden haber? Que, por ejemplo, los cromosomas no se separan bien, que quedaban 2 cromosomas de un lado. Bueno, eso puede pasar en los autosomas o puede pasar en el par sexual. Es decir, por ejemplo, puede ser un hombre que en vez de tener XY, tiene XXY. Tiene una trisomía en su par sexual. Tiene 3 cromosomas en vez de 2. Y encima, 2 de ellos son X. Entonces es un hombre que desarrolla características de mujer. Generalmente son alteraciones cromosómicas. Profe, ¿y cómo sería en el caso del cigoto? El cigoto tiene 3 cromosomas en el par sexual. Ya lo van a ver, eso es una alteración cromosómica numérica que puntualmente se produce en el par sexual. Hay otras alteraciones numéricas que se producen en el resto de los 22 autosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down es una numérica ¿en qué par? Que lo vimos ayer, la trisomía de qué par. 21. 21. Entonces, así como puede haber una trisomía en el par 21, puede haber una trisomía en el par sexual. Es más, hay otra enfermedad donde en la mujer, en vez de tener 2X, tiene una sola. Nace con un solo cromosoma X. Entonces esa mujer es estéril, nunca menstrua. Ya lo van a ver la unidad que viene. Van a ver la cantidad de alteraciones que pueden existir. Y generalmente, dime. En teoría, todo eso en un laboratorio por inseminación, o sea, que no se haga un bebé de forma natural, se puede evitar, en teoría, todos esos problemas. De hecho, se analizan. De hecho, Jero, cuando vos haces, por ejemplo, fertilizaciones asistidas o haces, por ejemplo, alquiler de vientres, lo que se hace es analizar y implantar embriones que sean sanos. ¿Me entiendes? O sea, vos no podés implantar un embrión que esté enfermo. Porque imagínate que hay trisomías donde los bebés, los fetos, los embriones, o no llegan a nacer, o nacen y se mueren al año de vida o a los 3 meses de vida. Entonces imagínate que vos no podés implantar un embrión así. Entonces, entre los estudios genéticos que se hacen estudios de las trisomías. Es decir, para analizar que no venga con ninguna de estas alteraciones numéricas o estructurales a nivel cromosómico. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá con la corrección del práctico.